que está en Primera de Tesalonicenses 5, 16, y dice así, es un consejo que da el apóstol Pablo a la iglesia que está en Tesalónica, y dice así, es un pasaje conocido para todos nosotros, pero lo voy a leer. Dice, ested siempre alegres, estoy leyendo la versión de la NBI, ested siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Amén. Este es un consejo que da el apóstol Pablo a la iglesia que está en Tesalónica, y es también un consejo para nosotros el día de hoy. Les animo en estas palabras, hermanos, para estar con nuestro Señor Jesucristo a sus pies. Amén. Nuestro hermano Pablo Contreras tiene una palabra para la iglesia, así que yo voy a orar en este minuto para darle el pase a mi hermano y podamos recibir el consejo que nuestro Señor Jesucristo ha preparado a través de nuestro hermano Pablo Contreras. Amén. 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 Señor Jesús, bendecimos tu nombre en primer lugar este día. También bendigo a cada miembro de la iglesia de Concepción. Señor Jesús, Amén. prepara sus corazones. Haya una apertura en su mente y a través de su mente a su espíritu. Señor Jesús, Amén. bendecimos a nuestro hermano Pablo. Bendecimos este canal que tú has preparado, Señor, este día, para que nos puedas hablar y puedas hablar a nuestros corazones y puedas conducirnos a través de esta palabra y puedas guiarnos a través de tus sendas preciosas, Señor. Sea en todo exaltado tu nombre, en este día y siempre. Amén. 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 Gracias, Señor. Voy a silenciar micrófonos, hermanos. Pablito, tú vas a tener que seguramente abrir el tuyo. Amén. Buenos días, hermanos, a todos. Qué lindo verlos nuevamente a través de este medio que tenemos. El Señor dispone esta forma para nosotros. Estamos agradecidos porque de alguna u otra forma nos ha ayudado, nos ha sostenido. El vernos ya para nosotros es una alegría. Dicho de paso ya, en esta semana me encontré con un hermano en el centro, nos saludamos y es hermoso poder encontrarse con un hermano que uno no ha visto hace tiempo, y creo yo que de alguna u otra forma el Señor nos permite ciertas cosas para nuestro bienestar espiritual, para nuestro corazón y nuestra alegría. Entonces debemos dar, como iniciaba Juan, siempre gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Él para con nosotros. Y queríamos tratar una palabra entre nosotros de esta manera, porque es más privada tal vez, el verlo también le anima a uno a poder compartir. Y esta palabra, el objetivo es que nos pueda servir en el tiempo que estamos viviendo. Tal vez no es una palabra netamente doctrinaria, pero sí sustentada en lo que el Señor quiere para nuestros días, para nuestra vida. Estamos viviendo estos tiempos de pandemia. Estamos encerrados, sobre todo este fin de semana, en donde aquí, por lo menos en la octava región, se ha cerrado el comercio, solamente el delivery corre, ¿no es cierto? Y se ha obligado a los moradores y a todos nosotros a estar recluidos en nuestro hogar. Y amén, son 2 días que no tenemos permiso para salir. Pero todo esto, hermanos, nosotros tenemos que verlo con
con altura de miras, y nuestra altura es muy alta. Nuestra altura está en el mismo Señor Jesucristo. Él es nuestro alto, Él es nuestro objetivo, y a Él tenemos que apreciar por sobre todas las cosas que nosotros estamos viviendo, y estar con gozo, ¿no es cierto?, alegres, agradecidos, orando en todo tiempo por la situación que estamos viviendo, pero más por la situación misma, es por lo que el Señor está haciendo en nuestro corazón, por lo que Él quiere hacer, por la necesidad que tiene Él, más de aquella necesidad temporal que nosotros podemos tener. Nuestro corazón tiene que tener esa perspectiva, hermanos. Nuestro interés está en nuestro interés debiera ser no satisfacer nuestras necesidades, sino las necesidades de nuestro propio Señor. El Señor está pronto, está cercano, y el anhelo de Dios es traer de vuelta a su Hijo, para que su Hijo también tome a su esposa y juntos podamos vivir eternamente en su reino. Y esa es la necesidad que Dios tiene para todos nosotros. Esa es la necesidad que Dios tiene en su corazón, por lo cual Él ha hecho todo el universo, por lo cual Él ha creado todas las cosas, y todo lo que son leyes y estatutos, gobiernos, todo eso ha sido elaborado y dirigido por nuestro Dios Todopoderoso. Y nosotros nos encontramos en medio. Por tanto, debemos nosotros aprender en cada momento, en cada circunstancia de nuestra vida, lo que Dios nos tiene deparado. Y aprovechar el tiempo. Ser sabios, dice el apóstol, en todo tiempo, que no andemos como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, aprovechando bien el tiempo. Entonces, hermano, dicho esto, quiero que vayamos a revisar algunos textos que van a servirnos como referencia para nuestra meditación. Y el primero se halla en Juan capítulo 3, verso 21. Y ya terminando un discurso que el Señor habla después de haberse reunido con Nicodemo. Nicodemo fue, recordemos, en esa noche a visitar a Jesús. Una noche que por un lado puede ser misteriosa, una noche que por un lado podemos ver que Nicodemo, ¿cierto?, se escabulló porque era miembro del Sanedrín, y si lo pillaban tal vez conversando con Jesús, iba a perder cierta posición dentro del Sanedrín. Pero tal vez, hermano, Nicodemo no tan solamente quizás fue por eso, sino que también él fue como en aquellas noches, como cuando nosotros queremos encontrarnos con nuestro Señor. Hay momentos en nuestra vida de soledad y de oscuridad en los cuales nosotros queremos hallar a Cristo, y de alguna forma nos escabullimos para estar con Él. De todas las responsabilidades, situaciones, deberes y circunstancias, nosotros tratamos de estar a solas con Jesús. Y eso nos hace muy bien a nuestra alma, porque nos fortalece y nos encamina. Nos revela un misterio. Así como Cristo reveló a Nicodemo tal misterio de ese renacimiento, de esa conversión para entrar en el reino de los cielos, también Nicodemo recibió de parte de Cristo aquello. Y el Señor nos habla en nuestras noches. Y a veces en nuestros desvelos, y buscamos al Señor, ya sea en una noche física o ya sea en una noche de prueba, una noche espiritual, ¿no es cierto? Podemos hallar las palabras de Jesús, podemos encontrarnos con Jesús, podemos apreciar su rostro y estar con Él. Eso tiene que ver mucho, hermano, con nuestra vida en el Espíritu. Tener un contacto con el Señor. Y lo último que Él dijo
después de todo, después de haber estado hablando con Nicodemo y hablar, ¿no es cierto?, de este gran versículo que en sí mismo es una propia predicación, el versículo el 16 de tercera de Juan, perdón, capítulo 3 de 3:16 de Juan, porque ese verso que nosotros conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, termina diciendo estas palabras en el 21: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Lo voy a leer de nuevo. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y uno de los últimos versículos de la Escritura, en Apocalipsis 22, también nos encontramos con una expresión similar, que está en el verso 10, perdón, en el verso 11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Vamos a hacer una oración, hermano, para proseguir. Amén. Padre, te damos gracias por estar reunidos de esta forma. Y te damos gracias por estar con tu palabra en nuestras manos y poder oírla de tantas maneras, de tantas formas. Porque tú estás hablando de temprano y de muy temprano a tu iglesia hasta que el día termine. Te rogamos, Padre Celestial, que podamos entender cada palabra tuya, cada pensamiento tuyo que tienes para con los tuyos. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, hermanos. Entonces yo quiero que nos concentremos en esta palabra práctica o practique, en este verbo practicar, porque pienso que ese es el centro de lo que tenemos que hacer hoy. Después de toda la predicación y después de todo entendimiento, después de todo lo que recibimos como palabra de Dios, no nos queda más que practicar lo que Dios nos ha dicho. Y Él ha permitido toda esta situación mundial para que sus hijos, aquellos que han nacido por esta fe maravillosa, aquellos que han nacido de la gracia de nuestro Dios, andemos en sus caminos y practiquemos lo que Él nos ha enseñado. Hemos recibido siempre tanta enseñanza, pero es nuestra inclinación a no seguirla fielmente. Y en esto nosotros no practicamos, hermanos, muchas veces lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Pero Él siempre nos está exhortando, animando a que sí lo hagamos. Y Apocalipsis va cerrando así este episodio. Practique la justicia. Santifíquese todavía. Si revisamos el primer verso que nosotros leímos, hermano, más el que practica la verdad viene a la luz. Nosotros somos los que supuestamente practicamos la verdad, porque vamos a la luz. Queremos ir a Jesús. Él es la luz de vida, ¿verdad? Él es el que ilumina todo nuestro ser. Es el que alumbra nuestras tinieblas en lo más profundo de nuestro corazón. Y Él es el que nos hace andar en una práctica verdadera que
complace el corazón de Dios. No hay otra forma que nosotros podamos andar en la luz si no es por la luz misma, y esa luz que es Cristo revelado en nuestro corazón nos invita a practicar esta verdad que está en Él, o a ser como Él es. Él quiere que nosotros, hermanos, nos asemejemos, nos igualemos a su imagen y semejanza. El Espíritu Santo ha sido enviado para formarnos a esta imagen, para conformarnos a la imagen del Dios invisible. ¿Cuál es esa imagen? Colosenses capítulo 1 lo dirá muy bien. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y el Espíritu Santo ha venido a nuestro corazón para conformarnos, de tal manera que seamos y se cumpla aquel deseo de Dios en el principio, en el cual dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hoy día podamos alcanzarlo por la acción del Espíritu Santo, por la palabra verdadera. Podamos nosotros ser conformados a la misma imagen, en la misma semejanza que Dios tiene de su Hijo, pueda reproducirla también hoy día en nosotros. Por eso el Espíritu batalla contra los deseos pecaminosos de nuestra carne y nos lleva cada vez más de gloria en gloria, de victoria en victoria, a ser conformados tal cual Cristo lo fue. Dice aquí: más el que practica la verdad. Entonces la pregunta es, bueno, ¿estamos practicando la verdad? Juan siempre escribe esto: no tengo mayor gozo que que mis hijos anden en la verdad. Y nuestro andar tiene que ser marcado de esta forma. No podemos nosotros andar conforme a lo que es una vida que no reproduzca, hermanos, lo que Dios es, lo que Cristo es. Nuestra vida está aquí en la tierra para reproducir esa imagen, para que el mundo vea, para que no solamente el mundo, hermano, sino que los principados y las potestades vean quién es Cristo aquí abajo, que Cristo está viviendo su vida acá en la tierra. Todas las potencias. Nosotros, hermanos, estamos en el medio del escenario. Y todas las potencias, no solamente los hombres, sino que en otras dimensiones, están viendo cómo va avanzando esta iglesia, cómo cada uno de nosotros va siendo conformado a esta imagen verdadera del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que esta palabra está en un contexto en el cual se habla de condenación y se habla de vida eterna. Dice aquí el Señor que todos ya están condenados, ¿verdad? Por el pecado original, por el pecado que traemos desde Adán. Pero también el Espíritu Santo dice: Él convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Y por eso más arribita dice aquí en el 18, si usted lee en el capítulo 3, del verso 18 de Juan, dice: el que en él cree, o sea, en el Hijo de Dios, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído que ese Jesús que anduvo en Nazaret, que murió en la cruz, es el Salvador para su propia vida. Es el único que le puede salvar de sus pecados y de su condenación. Entonces, por no creer en ese Jesús, ya es condenado. Y si sigo leyendo acá, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué no recibieron la luz de Cristo? Y ese es el gran problema de hoy que vemos con diversas religiones. Porque todas las religiones tratan de amoldarse a los deseos humanos. Cuando nosotros estamos siguiendo un curso de una religión determinada, sea cual sea, y no queremos soltar lo que en nosotros hay, entonces somos religiosos, hermanos. Ya sea que nos llamemos cristianos, ya sea que nos llamemos musulmanes, y todas las regiones del Oriente, por seguir una tendencia que no viene a resistir los deseos de nuestro propio corazón, entonces somos religiosos. Cristo vino a darnos libertad para que nosotros abandonemos aquellas prácticas y aquellos deseos pecaminosos y carnales en los cuales vivimos en otro tiempo. La religión verdadera, dice Cristo, dice el apóstol Santiago, que es apartarse del mundo y guardarse sin mancha. Y esa es la religión verdadera en su sentido más puro, como lo describe Santiago. Pero hoy día nosotros entendemos religión de otra forma, hermanos. Como una cosa externa en el cual los hombres aprenden, pero no son tocados en lo más mínimo en su interior, ni en sus deseos, ni en sus pretensiones que tienen dentro. La religión de Cristo, o mejor dicho, el Evangelio de Cristo, viene a contrastar esta realidad para no hacernos a nosotros hombres y mujeres religiosos, sino que verdaderos adoradores que adoran en verdad y en espíritu. Entonces, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cuáles tinieblas? Tus tinieblas, mis tinieblas. Lo que yo deseo, lo que yo quiero, mi pecado, tu pecado, el pecado del hombre. Eso viene el Señor a juzgar y a dar fin, a librarnos del pecado. A eso vino Cristo, a librarnos de nuestra vida pecaminosa, a librarnos de nuestra naturaleza caída, a librarnos de nuestra inclinación por la maldad. Cristo ha venido a aquello, hermanos, a librarnos. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y cuántas cosas de tinieblas no hay en nuestras vidas? ¿Cuántas muchas más? Todas ellas, hermanos, tienen que caer una por una a los pies de Cristo. Todas nuestras tinieblas. No podemos nosotros relajarnos en este sentido. Nosotros estamos en medio de un combate. Estamos en la arena de combate, allí luchando como verdaderos gladiadores y gladiadoras, para exterminar cada uno de los enemigos de Dios en nuestros corazones, a fin de que Dios pueda hallar una morada, una habitación completamente abierta y dispuesta para su voluntad. No podemos dejar a ningún enemigo en pie. Si usted recuerda el libro de Josué, Josué los exhortaba siempre al pueblo a que todos esos pueblos enemigos cayeran bajo los pies
del Señor y por ende a los pies de Israel. Pero todos esos enemigos debían ser aniquilados, debían ser raídos de la tierra en la cual ellos estaban en pie, estaban conquistando. En el libro de Hebreos, hermanos, somos exhortados, porque en el libro de Hebreos fue escrito para cristianos con tiempo en el Evangelio. 20, 30, 40 años quizás en el Evangelio. Y ya a esa altura, ya tú te cansas. Tú como que llegas a una parte y dices, estoy listo, ya no quiero seguir más. Y no quiero seguir más adelante porque ya con esto me basta. En un momento, Josué reprochó al pueblo. Habéis sido tardos, le dice, habéis sido negligentes para echar a todas las naciones de vuestro alrededor, porque 7 tribus todavía no conquistaban el territorio que debían haber conquistado. El mandato de Dios era que todos esos pueblos salieran de la tierra. E Israel, su instrumento, Israel, su siervo, debía conquistar plenamente todo el territorio heredado para ellos. Pero Josué lo reprende allí. Y también allá el apóstol, por el Espíritu Santo, reprende y exhorta a los hebreos. Y les dice, os habéis hecho tardos. Porque llega un momento en nuestra carrera espiritual en que nosotros nos cruzamos de brazos y nos buscamos un lugar donde sentarnos. Hermanos, no puede ser esto así. Porque sabemos que si tan solamente un enemigo, ¿verdad?, quedase, ese propio enemigo se va a rearmar, a refortalecer nuevamente y nos va a combatir y nos va a herir profundamente. Entonces, Hebreos 12 va a decir, si me acompañan en la lectura, en el verso 4. No, vamos, el 3 y 4. Considerad, nuevamente, esta palabra, considerad, es como ver las estrellas fijamente, como apuntar tu prisma, tu catalejo, tu telescopio a esa estrella y comparar su brillo con otra estrella, pero estudiarla minuciosamente. Esa palabra, considerad, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y aquí viene el verso 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. El pecado en todas sus formas, hermanos. No solamente el pecado licencioso o grotesco o explícito, sino ese pecado que está dentro de nosotros mismos. Un pecado que solamente tú conoces. Un pecado que está en tu intimidad. Un pecado que está oculto. Un pecado que tú y el Señor solamente saben. Todo pecado, hermano, tiene que caer herido de muerte ante los pies del Señor. Y aquí nos dice que consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque la lucha, hermano, es hasta el fin. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y si nosotros perseveramos hasta el fin, recibiremos la corona prometida de la vida, que Él nos dará en aquel día, cuando Él venga. Si ya hemos avanzado cierto trecho, gloria al Señor, pero no nos es suficiente. Nosotros debemos llegar hasta el final de nuestra carrera espiritual, combatiendo contra el pecado y resistiendo hasta la sangre, si es que el Señor nos pone en una situación como tal. Entonces,
Aquí es donde nosotros practicamos la verdad, porque queremos purificarnos, queremos limpiarnos de todas estas impurezas de nuestros corazones. ¿Y qué es lo que nos dice? Si estamos ya en este camino, si ya hemos practicado esta verdad, si queremos dejar nuestras obras de tinieblas, si volvemos a nuestro verso primero que está ahí en Juan 3:20, estamos leyendo Juan 3:21, pero estamos tomando los versículos anteriores, el 19, el 20 y el 21 vamos a leer. Decíamos que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ellos prefirieron sus obras de tinieblas, ellos prefirieron su vida pecaminosa, sus proyectos, sus necesidades en la carne, en su alma, en su egoísmo. Todos ellos prefirieron, estos hombres, y no vinieron a la luz. Porque aquí da la explicación, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Todo aquel que hace lo malo, hermanos, la aborrece la luz. Porque la luz va a condenar sus hechos. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cristo, claro, quiere reprender nuestras obras, pero no para condenación, sino para vida eterna. Cristo quiere reprender nuestros pensamientos. Cristo quiere reprender tal vez muchas prioridades que existen en nuestros corazones, que no debiesen ser las prioridades, sino que nuestra prioridad debería ser el mismo Dios para nosotros. Pero Él quiere reprenderlas para limpiarnos de aquellas. Más el que practica la verdad, ya sea en la debilidad que nos encontremos, ya sea en el pecado en medio del cual estemos, estoy practicando. No significa que estoy perfeccionado, pero sí estoy practicando la verdad. Quiero practicar la verdad. Entonces necesito ir a la luz. Necesito allegarme a la luz. Y esa luz es Cristo, hermanos. Él está irradiando su luz, irradiando su gracia, irradiando su verdad. ¿Para qué? Para nosotros, hermanos, compungirnos en nuestro corazón y darnos un verdadero arrepentimiento de nuestros hechos que no se condicen al amor y a la verdad de Dios. Él nos impacta con su luz para derribarnos en nuestros cimientos más férreos, hermanos, que podamos tener, a fin de que podamos caer quebrantados delante de Él, no solamente en nuestros pecados, sino que nosotros también con ellos caer a sus pies y clamar por auxilio, por socorro y necesidad del propio Dios para nuestra propia salvación y nuestra vida. Solamente Él puede darnos esta gracia, y esta gracia la pillamos abundantemente en Cristo el Señor. Es allí cuando un verdadero arrepentimiento, hermano, puede emerger. Un arrepentimiento, hermano, no van a ser por una conveniencia que nosotros necesitemos, un transar cierta especie con otra persona para que me dé lo que necesito. No. Un arrepentimiento genuino y verdadero es por obra de Dios. Cuando nosotros, hermanos, vamos a la luz y practicamos tal verdad que nos destruye, pero para volvernos a construir, nos desconstruye de nosotros mismos para poner lo verdadero que Él es en nosotros. Entonces necesitamos, hermanos, practicar con mucho temor, con mucho temblor, con mucha necesidad de nuestro corazón, esta verdad que ya es nuestra. Entonces la confesión de nuestros pecados aquí toma un interés
un verdadero significado que no solamente queda en el exponernos a la vergüenza y a la desnudez delante de un ser tan grande y tan perfecto, sino que nuestra confesión nos dará un verdadero arrepentimiento para que ese arrepentimiento genere una verdadera conversión en nuestros corazones, hermanos. Ser convertido es una cosa tan preciosa. Y eso fue el discurso, eso fue la enseñanza que el Señor le daba a Nicodemo. Ser un nacido de nuevo por el agua, por el Espíritu, por la palabra, para ver y entrar en el reino de los cielos es algo tan precioso. Pero esta conversión tiene que seguir en nuestros corazones día a día, como un efecto sinérgico que se retroalimenta día a día por la confesión de nuestras debilidades delante del Señor, por su necesidad, por la necesidad que nosotros tenemos de Él, en que Él nos santifique y nos perfeccione y prepare para ese día, hermanos, en el cual Él vendrá. Solo así puede habitar Cristo, solo así puede habitar Dios en nuestro corazón. Y luego dice en el verso 21, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahí sí, nuestras obras son hechas en Dios. Cuando nosotros partimos por este principio, que practicamos la verdad, vamos a la luz, y eso lo expone, si ustedes recuerdan, ampliamente la carta de Juan, de que si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y una vez allí, hermanos, cuando nos limpia, cuando somos purificados de lo que nosotros somos, entonces Él opera sus obras en nosotros. Él hace manifiesto que sus obras son hechas en nosotros, y nuestras obras, como dice aquí el texto, para que sea manifiesto que sus obras, o sea, nuestras obras, son hechas en Dios. No es una cosa que nosotros debamos hacer por nosotros mismos. No es una cosa que nosotros queramos hacer o que nosotros deseamos hacer. Es algo que Dios hace a través de nosotros, por medio de su Hijo, por medio de Cristo. Entonces esta debe ser una práctica, hermanos, que constantemente nosotros debemos tener, tal vez diariamente. Cuando estamos en nuestras oraciones, hermanos, ¿qué decimos allí? ¿Estamos pidiendo por la necesidad de ropa, de alimento, de vestido, de comida, de techo, de trabajo? ¿Estamos pidiendo por esas necesidades? Bien puede ser, pero la oración no está hecha para eso, hermanos. No es el fin de la oración el que nosotros podamos tener un canal en el cual nos sean sustentadas todas nuestras necesidades temporales. No, la necesidad que tenemos, hermanos, es del pan nuestro de cada día. Ese pan que viene del cielo, que nos alimente, que nos llene, que sacie nuestro corazón, que nutra el hombre o la mujer interior que hay en nosotros. Esa es la necesidad que tenemos nosotros verdadera y que Dios tiene para con nosotros también. Formar a su iglesia, traer de vuelta a la tierra a su Hijo prometido, a Cristo el Señor. Entonces en eso, hermanos, podemos ver a la luz de esto también en Apocalipsis 22, el verso 11, como ya lo habíamos leído,
En el 10 dice así, antes de tocar ese verso 11 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, hermanos. Esto nos llama a nosotros a ser diligentes, a ir seriamente por este camino, a practicar solemnemente todas estas cosas que Dios ha dicho en nuestro corazón. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Arriba, en la primera parte de este verso, no es el deseo de Dios que es injusto lo siga haciendo, sino que este verso de alguna forma, hermano, hace un contraste entre lo que es injusto e inmundo con lo que es justo y santo. Es un contraste. Este texto en su primera parte está resaltando la segunda parte. La primera parte está como un telón de fondo para resaltar la segunda parte que nosotros leemos aquí, que es lo que a nosotros en verdad nos importa. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Aquí nos habla de que nosotros debemos ahora practicar no solamente la verdad e ir a la luz, sino que también tenemos que practicar toda justicia. Toda justicia. Al tiempo en que estamos hoy día en la tierra. Al tiempo en que hemos llegado nosotros al Señor. Al tiempo en que Cristo está con nosotros todavía. En este tiempo, hermanos, es donde nosotros tenemos el privilegio de practicar esta justicia que nos hace participar de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Porque sabemos que nuestra justicia ya no es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? No es la justicia propia ahora la que nosotros debemos practicar. No es lo justo, lo equitativo, como muchas veces podemos juzgar las cosas. Sino que ahora es la justicia de Dios. Es la justicia de Cristo. Esa es la justicia perduradera. Y en esa justicia Dios quiere que nosotros andemos. En esa justicia perfecta, la cual es Jesucristo el Señor para nosotros. Y todo lo que Cristo es lo que nosotros debemos ser. Qué alto parámetro, hermano. Pero el Señor nos manda así. Si vuestra justicia, ¿se acuerdan cómo dice el Señor? Si vuestra justicia no fuese mayor que lo de los fariseos y de los saduceos, no entraréis en el reino de Dios. Por la gracia del Señor, cuando llegamos a Cristo, se nos imputó esta justicia. Somos santos, irreprensibles, sin mancha, para presentarnos delante de Él por medio de su sangre. Sí, amén. Esto es así. Cuando nosotros en fe nos apropiamos del Señor Jesucristo, cuando nosotros por la fe creemos que Él murió por nuestros pecados, amén. Él nos presenta aprobado porque creemos y confiamos que su sangre nos limpia de todos nuestros pecados, de todos nuestros pecados. Y así nos presentamos delante de la eminencia celestial. Aquí estamos, lavados por la sangre de tu precioso Hijo. Él nos rescató y Él nos presenta delante de ti, Padre. Tenemos un Padre ahora por causa de ese sacrificio en el cual el Señor se ofreció. Pero aquí, hermano, nos habla de que ahora el que es justo, así parte esta segunda parte de este verso 11, el que es justo, si ahora nosotros hemos creído en esto que hablamos, entonces ahora dice, practique la justicia todavía.
O sea, no nos quedemos allí solamente. No nos quedemos en que sí, Cristo me perdonó, sí, Cristo me salvó, sí, Cristo me lavó, sí, Cristo olvidó mis pecados pasados. Porque eso es lo que dice 1 Corintios, capítulo 5. En su paciencia, Él olvidó los pecados pasados. Esos pecados que nosotros practicábamos en otro tiempo, cuando vivíamos en ellos. Ahora, Él nos demanda, hermanos, que nosotros practiquemos una justicia perfecta. Que nosotros, hermanos, ahora debemos tomar ese modelo y vivirlo. Por la gracia del Señor. Entonces, el practicar la justicia para nosotros va a ser algo que se va a probar aquí estando en la tierra. Va a ser algo que nosotros vamos a aprovechar de realizarlo mientras pasamos por nuestras pruebas, mientras pasamos por nuestros altos y bajos. Podemos nosotros practicar una justicia mayor que de los fariseos y que todos aquellos que tuvieron una justicia intachable, nosotros podemos practicar hoy día una justicia superior que está en nosotros. Es el Señor mismo en nosotros, trabajando y viviendo su vida en nosotros. La primera práctica, hermanos, nos habilita para entrar en la segunda práctica. La primera práctica de la verdad nos va a habilitar para entrar en la segunda práctica de la justicia. Porque es eso, hermanos, lo que Dios quiere ver en su pueblo. Quiere ver que esa justicia, que es Cristo, esté impresa como un carácter en cada creyente para gloria de Dios. Entonces los hombres van a glorificar a Dios por lo que ven en sus hijos, en sus siervos y siervas. Es allí, hermanos, donde Dios es glorificado. Cuando el Señor en la oración del Padre Nuestro clama por esto, hermanos: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿De dónde salen esas cosas? ¿No es de la práctica de esa justicia, de ese reino milenial, el cual se reproduce con anticipación ahora en nuestros corazones? Eso es lo que va a glorificar y santificar el nombre de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Es esta práctica que nos promueve y nos promueve a nosotros a hacer lo que Dios quiere y promueve la gloria de Dios aquí abajo y en todo lugar para con el Señor, para con Dios. Entonces acá, amados hermanos, vemos hoy día que últimamente en las noticias mucho el nombre del Señor es vituperado nuevamente entre los gentiles. Es vituperado. El nombre de nuestro Dios es pisoteado. Y todo lo que Dios tiene para el hombre es olvidado por causa de las malas prácticas de sus hijos. Y esto pareciera ser un medio de risa, de entretenimiento ya. Es una burla ante el Señor. Y el nombre del Señor es blasfemado por causa de nosotros, por causa del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos procurado, hermanos, practicar la justicia que viene de Dios mismo en
en nuestras vidas. Nosotros, hermanos, tenemos esta misión de santificar el nombre del Señor, de que su nombre quede puesto en alto, de que su nombre sea un nombre de respeto, de honor, sea un nombre por sobre todo nombre, y de que el enemigo caiga avergonzado bajo los pies de este nombre. ¿Cómo? Bueno, en Colosenses capítulo 3 va a decirlo: todo lo que habléis, todo lo que hacéis, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Y eso es traer honra al nombre de nuestro Dios. Eso es santificar el nombre de nuestro Padre que está en los cielos. No podemos, hermanos, nosotros relajarnos y permitir que esto siga siendo así. Dios necesita de hombres y mujeres que le vindiquen hoy, que estén dispuestos a practicar lo que Él les dio. Por gracia nos ha dado esto, y por gracia, y esa gracia debe abundar y sobreabundar en nuestros corazones, hermanos, para que esta práctica sea evidentemente ante los ojos de todo espectador, ya sea espiritual y ya sea terrenal, ya sea los hombres o ángeles o todos, hermanos, lo que haya en esta creación. Entonces, ¿cómo ver esto, hermanos, de alguna u otra forma? Si me acompañan al libro, a la carta de Colosenses, en el capítulo 3, nos dice el verso 3: porque habéis muerto, hemos muerto, ¿no es cierto? Hemos muerto en nuestra vida antigua, nuestra vida pasada con Cristo. Practicar la verdad es reconocer esto: Señor, yo he muerto contigo. Ya estas cosas no son para mí. Dice, nos identificamos con Cristo en su muerte. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Una nueva vida está escondida ahora con Cristo en Dios. Esa es nuestra vida, que está escondida. Vuestra vida está escondida, hermano. Pero esto tiene que manifestarse en nosotros. Y se va a manifestar después en su venida. Cuando Cristo, vuestra vida, dice aquí en el verso 4, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero eso es cuando Él vuelva. Aquí está hablando de la promesa, de la esperanza, cuando Él regrese por lo suyo. Pero aquí continúa y dice, ya en un sentido más práctico, ¿no es cierto? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Idolatría, hermanos. Estas cosas no pueden estar en el pueblo de Dios. Debe hacerse morir, debe dársele muerte. No puede existir impureza, pasiones desordenadas en medio de nosotros, malos deseos y avaricia. Avaricia, hermano. ¿Cuán avaro, cuán fornicario, cuán impuro es nuestro corazón hoy día? Tal vez no lo estamos practicando en la propia carne, pero ¿cuánto de esto todavía queda en nuestro corazón? A eso debemos nosotros dar muerte. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer morir. Porque por estas cosas, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios está aguardando ese día en el cual Dios va a desatar esa ira sobre todo pecador que no recibió, que no quiso que sus obras fueran reprendidas. La ira de Dios está aguardando para dar la retribución debida a ese extravío.
no vinieron a la luz para que sus obras fueran reprendidas y el Señor hiciera una obra con ellos. Nos dice aquí que nosotros vivíamos en otro tiempo, pero el verso 8 nos dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ahora que estamos en Cristo, vamos a ¿cómo se dice? A hilar más fino. Dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Hermanos, hay ira, hay enojo, hay malicia, blasfemia, palabras deshonestas en nuestros labios. ¿Queda de eso todavía en nuestro comportamiento, en nuestro corazón, en nuestras intenciones? No podemos, hermanos, quedarnos tranquilos hasta que todas estas cosas de nosotros vayan siendo puestas por estrado de los pies de nuestro Señor Jesucristo. No podemos permitirnos, hermanos, que esto continúe y seamos negligentes en el hecho de que esto siga su curso. No. Muchas veces y ahora aprovechando de que estamos encerrados en casa, ¿verdad? Es como un caldo de cultivo para que estas cosas puedan proliferar en nuestro medio. Porque, bueno, los estudios, ¿no es cierto?, de psicólogos dicen, mientras más encerrados están 2, 3, 4 personas en un recinto estrecho, estas cosas vienen a convulsionar en medio de ellos y nos faltan las disputas, nos faltan los gritos, nos faltan las discusiones, todas esas cosas, hermanos. Pero aquí, hermanos, nosotros ahora tenemos una excelente oportunidad. Tenemos una oportunidad tan grande, queridos hermanos, de poder reflejar a Cristo. De poder, hermanos benditos, de poder reaccionar en Cristo Jesús y no en los impulsos de nuestra alma, no en los impulsos de nuestra propia naturaleza caída y pecaminosa. Es aquí cuando el Señor nos da este momento, cómo nosotros vamos a reaccionar. Y yo creo que el primer espectador es el mismo Padre Dios. Él espera ver a su Hijo en ti y en mí, cuando una situación casera o domiciliaria se nos presenta. ¿Cómo va a reaccionar este hijo mío? Él es el primero que toma posición y asiento para ver cómo cada uno de nosotros y de todos sus hijos van a responder. Vamos a tener una respuesta en Cristo para con nuestra esposa. Vamos a tener una respuesta en Cristo para con nuestro esposo. Vamos a tener una respuesta en Cristo para con nuestro hijo o nuestro padre. ¿Qué es lo que va a mover en esa hora crucial nuestro corazón y lo que nosotros somos? Cuando somos afrentados u ofendidos, ¿quién va a responder? ¿Tú o él? En ese minuto, hermanos, en ese minuto se puede transformar en una desgracia o en una tremenda bendición que glorifique el nombre de nuestro Dios. Es allí donde nosotros necesitamos practicar su justicia. Es allí donde nosotros necesitamos hacer resplandecer esa justicia que viene de Dios, de lo alto, y que está en nuestro corazón, escondida. Es allí donde eso escondido se va a manifestar a la luz.
Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer hoy. Eso es lo que nosotros necesitamos practicar. Y tener muy consciente, muy atento en qué es lo que voy a echar mano. Como el apóstol le dijo a Timoteo, ¿verdad? Echa mano de la vida eterna. ¿Echaremos mano de la vida eterna allí? ¿Responderemos como el Señor habría de responder? Porque el tiempo está cerca, hermanos. ¿Cuánto de Cristo vamos a sacar en ese minuto? ¿Cuánto de Cristo vamos a aprender en esa hora? ¿Cuánto de Cristo va a ser formado en nuestro corazón por causa de esa prueba o de otra prueba? Esto necesitamos hoy, hermano. Y en esto estamos nosotros siendo testeados, siendo probados por el Señor hoy día. Y necesitamos un relacionamiento tan precioso con nuestro Señor que venga por medio de Él, por medio de una relación abierta y pura con Él, para que en ese momento, cuando yo deba reaccionar, cuando se exija de mí una respuesta, yo pueda reaccionar como Cristo reaccionaría. Porque Cristo habita en mí. ¿Por qué? Porque mi corazón se ha arrepentido, se ha humillado, se ha dispuesto para hacer su voluntad. Eso es lo que nosotros necesitamos en esa hora. Entonces, si tomamos al propio Señor en sus días terrenales, en sus días de su carne, nosotros vemos que Él fue el varón aprobado, ¿verdad? El varón aprobado por Dios, o el hombre aprobado por Dios. Él también, hermano, tal cual tú y yo, estuvo en la misma situación. O reaccionaba a él en su carne como hombre, como justo, o permitía que la gracia de Dios infundiera en él un aliento de vida para vivificar y para crecer en poder y sabiduría. En poder y sabiduría crecía el Señor. Poder espiritual, sabiduría espiritual crecía el Señor. Y el Padre, cuando Cristo asciende de las aguas, luego de ser bautizado por Juan, se escucha la voz de los cielos que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Esa fue la voz. Y fue sellado por el Espíritu Santo en ese minuto cuando bajó como paloma, dice el relato, y se posó sobre él, porque fue aprobado por Dios. Él es el varón aprobado por Dios. ¿Por qué razón él fue aprobado por Dios? ¿Porque iba a morir en la cruz? No, porque para eso el Señor, el Padre, iba a hacer otra declaración posterior. Dios, en los días del Señor Jesucristo aquí en la tierra, 3 veces habló desde los cielos, tronó Dios desde los cielos, en 3 oportunidades. En la segunda fue en el monte de la transfiguración, y la tercera vez fue antes de subir a Jerusalén. Pero en la primera vez, cuando el Señor fue aprobado por Dios, no fue aprobado por lo que Él iba a realizar de ahí en adelante en su campo
del ministerio, cuando él ya tiene un ministerio público. De ahí en adelante fue llevado por el Espíritu al desierto. De ahí en adelante él fue tentado por Satanás 40 días. De ahí en adelante él enseñó muchas palabras, parábolas. De ahí en adelante, no, esto fue al inicio de cuando él fue bautizado. Fue la primera declaración de Dios. Pero no fue porque iniciaba algo, sino porque hasta ese momento Cristo, el Hijo de Dios, Jesús, concluyó una etapa de su vida. Y esa etapa de su vida era esa etapa escondida y oculta en el anonimato. Luego de que él nace allí en Belén, se va a Egipto con sus padres, se nos desaparece de la escena el Señor, sino hasta los 12 años. Vuelve a aparecerse, ¿verdad? Y lo vemos allá en el templo, enseñando a los maestros de la ley, con 12 años, y a los sacerdotes. Él conversaba con ellos y les enseñaba. Y después de eso no lo vemos más, hasta 18 años después, cuando es bautizado por Juan. Bueno, en todo ese periodo que los gnósticos tratan de decir que él se fue a otro lugar, que él fue a los maestros iluminados para que le enseñaran ciertas cosas, por eso esas partes no salen en la Biblia. No fue eso, hermanos. Sencillamente Cristo, en esos 18 años y también en su etapa infantil, hasta los 12 años, él estaba en su casa viviendo una vida como la tuya y como la mía, una vida rutinaria, una vida doméstica, una vida de esfuerzo, una vida de preocupación por los suyos, una vida en la cual él amó a su familia y se esmeró por ellos. Una vida en que la rutina diaria de cada día le exigía llevar el sustento a su hogar. Esa era la vida oculta del Señor. Esa vida en la cual él trabajó y tal vez, suponemos, porque no se menciona a José, tal vez tuvo que hacerse cargo de su casa y alimentar a sus hermanos y amparar a su madre viuda. Ese tiempo, que fueron 18 años, que él estaba aprendiendo el oficio con su padre, que él después ejerció ese oficio, el carpintero, en los días cuando él vivía en Nazaret, allá en la tierra de los gentiles, en medio de gente, hermanos, que no valía ni un peso para el pueblo de Israel, en una ciudad de oscuridad y tinieblas, donde nunca había salido profeta de esas tierras. Ahí él vivió su anonimato y ahí él fue laborado y trabajado por Dios en la rutina, en el día a día, en las mismas cosas que nosotros tenemos que hacer día a día. Allí, hermanos, el Señor fue trabajado. Y algunos escritores dicen que nosotros vemos al Señor en su vida pública y en su máximo triunfo allá en la cruz del Calvario. Pero dice que no podemos desconectar ese triunfo del Calvario que él obtuvo y alcanzó sin el taller del carpintero de Nazaret. Porque allí, en ese taller, él fue trabajado, fue pulido por Dios, a tal punto que Dios llega a decir después de ese periodo
Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y lo selló con su Espíritu Santo. Y en todo ese tiempo lo preparó para que Él pudiese llevar a cabo una misión como ningún otro. ¿Por qué, hermanos? Porque Él se dispuso en las manos del Señor. En la pobreza, en la tristeza y en la angustia, en la soledad, en el desprecio de los hombres, Él se dispuso a ponerse en las manos de su Dios. Y Dios lo trabajó. Lo trabajó a tal punto que fue capaz de llevar en adelante el peso de toda la humanidad y de morir por todos nosotros en la cruz, como el hombre perfecto y aprobado de Dios. Entonces el Señor, hermanos, nos habla de esto. Su vida nos habla de esto. Hoy día que también nosotros estamos encerrados en un confinamiento, o vamos al trabajo, o vamos al colegio. Ya sé que ahora está en pausa ese tema del colegio, ¿verdad? O de las universidades por online. Pero hermanos, no dejamos, la obra del Señor no se pausa en nuestras vidas. La obra del Señor continúa siempre. Y por eso, si Él nos permite un año más estar, hermanos, aquí, es para que Él siga afinando su obra en nosotros. Es para que nosotros podamos sacar provecho, hermanos, de las situaciones por las cuales nosotros pasamos. O vamos a glorificar al Señor, o vamos a querer hacer lo nuestro propio, responder con nuestros propios derechos, todas esas cosas, hermanos, que a nosotros muchas veces toman una gran parte de nuestro corazón para reclamar, para angustiarnos, para exigirle a Dios respuestas. No, hermanos. El Señor, acordémonos de Él. Acordémonos de cómo Él vivió en sus vidas. Quiero terminar, hermanos, con Apocalipsis 22. Con las últimas palabras que el Señor habla acá en el verso 12. Dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cuál es tu obra? ¿Cuál es mi obra? En estos tiempos, hermanos, por los cuales estamos pasando, tiempos de pandemia, tiempos de encierro, tiempos de olvido, tal vez, tiempos de anónimos, de soledad, de vivir en reclusión. En este tiempo, hermano, ¿cuál es nuestra obra? ¿Cuál va a ser tu obra? ¿Cuál va a ser la mía? Miremos el patrón divino, hermanos, que tenemos delante. Cristo el Señor. Entonces, allí nos vamos a dar cuenta, hermano, que vamos a estar practicando esta justicia y que el nombre del Señor va a cobrar un significado mucho más importante en nuestras vidas y en las vidas de otros. Porque todos, hermanos, hoy día a ti te están mirando. Todos están observándote. ¿Cómo eres tú? Y tú tienes que ser lo que Cristo es. No tienes que ser menos de eso. Ese es tu parámetro, hermanos. Esa es la medida de Dios
para con todos nosotros. Y necesitamos de Cristo. Bueno, entonces partamos practicando la verdad. Y esa práctica, hermanos, nos va a llevar a practicar la justicia. Que el Señor los bendiga, hermanos amados. Fuerza allí a nuestro hermano Flavio. Y ya los vemos mejor. Nuestra hermana Anita siempre allá ha estado. Yo creo que nos lleva a la delantera en esto. Gracias, Señor, por nuestra hermana. Vivamos para Cristo, hermanos. Tengamos Cristo enfrente de nuestros ojos y no aceptemos ningún otro patrón sino la vida que Cristo es para nuestras vidas. Amén, hermanos, y vamos a cosechar verdadero gozo y verdadera felicidad en nuestros espíritus. Que el Señor los bendiga y les esfuerce en este tiempo también. Paz a los hermanos. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta palabra. Gracias porque el Señor sigue redarguyéndonos, porque Él quiere perfeccionar su obra en nosotros. Yo creo que la palabra clave del día de hoy es practicar. Como muy bien decía nuestro hermano, y le damos gracias al Señor por haberlo usado este día para tocar nuestros corazones. Y como muchas veces se ha dicho, muchas y reiteradas veces por medio del Espíritu el Señor nos ha dicho, hermanos, que esta palabra sea una palabra para practicarla. Hoy día el Señor ha sido directo hacia nuestras vidas, directo a nuestros corazones para decirnos, debemos practicar la palabra, debemos ponerla por obra, para que la imagen de nuestro Señor Jesucristo sea conformada en nosotros, para que Cristo se vea en esta tierra. Como muy bien decía nuestro hermano, y quisiera leer esto textual, practicando la verdad, necesito que la luz del Señor alumbre mis más oscuras zonas para que toda tiniebla salga de nuestras vidas, para que alumbrando nuestras tinieblas vayamos a los pies del Señor, quebrantados de corazón, arrepentidos, podamos solicitarle al Señor auxilio para salir de esa condición de pecado. Es por la obra del Señor, como muy bien decía nuestro hermano Pablo, es la obra del Señor la que va a actuar en nosotros para desarmarnos, pero no para destruirnos, sino para que a partir de eso sea construida la obra y la vida de Jesucristo en nosotros cada día. Practicar la justicia todavía. Debemos santificarnos todavía en esta tierra, hermanos. ¿Cómo? Como muy bien lo decía se decía en Colosenses 3, del 3 al 9. Todo lo que haga, lo hago en el nombre del Señor, desechando todas estas cosas. Hay una lista en Colosenses que describe todas aquellas cosas. Y estamos hablando de ira, maledicencia, malos tratos, malas palabras, todas aquellas cosas que son oscuridad en nosotros deben ser alumbradas por Cristo. Debemos reflejar a Cristo, practicar la justicia todavía. Como muy bien decía también nuestro hermano, ¿cuánto de Cristo será formado en medio de la prueba? En medio de este tiempo de encierro, ¿cuánto de Cristo será formado en nosotros? ¿Cuál será la obra que debemos hacer en este último tiempo, antes de que nuestro Señor Jesucristo vuelva? Y quisiera también cerrar, como decía nuestro hermano, con lo que él leyó al principio. Y voy a leerlo en las dos versiones para que nos vaya siendo de mayor claridad. Dice así en Apocalipsis 22:11.
en la NBI. Deja que el malo siga haciendo el mal. Deja que el vil siga siendo vil. Deja que el justo siga llevando una vida justa. Deja que el santo permanezca santo. Y en la versión de la Reina Valera dice, el que es justo, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique, que es la palabra que hoy día ha resonado en nuestros corazones, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Y quisiera volver a reiterar, porque es muy importante lo que nuestro hermano Pablo nos ha leído a través de las Escrituras, el 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Amados hermanos, vamos a orar para cerrar este día, dándole gracias al Señor una vez más, porque Él nos ha considerado para terminar esta preciosa obra aquí en la tierra y sé que Cristo siga siendo formado en nosotros para que el mundo vea por medio de nosotros al Señor Jesucristo en toda su plenitud, en toda su gloria. Tenemos mucho que hacer este día, hermano, tenemos tarea, porque todas aquellas cosas que han sido alumbradas debemos ir a los pies del Señor para arrepentirnos y Él sea el que vaya restaurando y levantando nuestras vidas. Amén. Vamos a orar al Señor. Te damos gracias, Señor Jesucristo. Por medio de tu Espíritu agradecemos la palabra que hoy día nos ha sido entregada directamente a nuestras vidas. Cada uno de nosotros debe ir delante de ti, Señor, para arrepentirse, para que tu santidad, Señor, siga siendo perfeccionada en nuestras vidas, para que tu glorioso evangelio, Señor, sea predicado con hombres y mujeres transformados por medio de tu palabra, transformados por medio de tu cruz. Gracias por la palabra que hoy día se nos ha impartido. Bendecimos a nuestro hermano Pablo. Le damos gracias al Señor por este canal que hoy día ha sido usado para hablarnos directamente a nuestros corazones, para que en este tiempo nos podamos arrepentir y tu gloriosa persona, Señor, se refleje en toda su plenitud. Bendito sea tu nombre, bendito sea, Señor Jesús, por toda la eternidad. Amén.